En España, cada día 11 personas mueren por suicidio y más de 200 lo intentan. En 2022, la cifra total fue de 4.227 personas fallecidas, un 2,3% más que el año anterior. El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Estos impactantes datos ponen de manifiesto la necesidad que hay de hablar sobre su prevención, entender sus causas y ayudar a las personas que sufren y que quieren quitarse la vida. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos en este debate que quiere dar visibilidad a este tema que todavía parece tabú en nuestra sociedad. Antes de presentaros a nuestros invitados, quiero decir que si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, habla con alguien y busca ayuda. El número que está en la pantalla, el 024, es una línea telefónica de ayuda a personas con pensamientos, ideas o riesgo de conducta suicida, a sus familiares y sus personas allegadas. Es gratuito, totalmente confidencial y funciona las 24 horas del día. Ahora sí, os presento a nuestros invitados. Nos acompañan Eva Montero, es psicóloga clínica, superviviente de su sobrino Justo y coordinadora de Estela, Duelo por Suicidio. Hola Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Muchas gracias por estar aquí. De verdad Gracias agradezco mucho tu presencia. Juan José Escudero es superviviente de su hijo Nico. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Mateo Pérez es psicólogo de la Asociación Bipolar de Madrid. Gracias también Mateo por acompañarnos. Muchas gracias. Y Ana Pollato es superviviente de su hija Marina. Ana, muchísimas gracias. De verdad que siempre doy las gracias a mis invitados, pero creo que es la vez que de más de corazón quiero dar las gracias porque es un tema muy difícil de abordar, es un tema muy doloroso para las familias que habéis perdido seres muy allegados y vuestro testimonio espero que sirva de ejemplo y que sirva de luz, para arrojar luz sobre este tema que, como bien decía al principio, no se habla lo suficiente y parece todavía un tabú. Eva, me gustaría empezar contigo. Primero, ¿por qué empezaste tu asociación y cuál es tu experiencia con el suicidio? Bien, por la razón que sea, la muerte, el tema de la muerte, que también es un estigma como el suicidio, pues ha aparecido en mi vida desde hace mucho y poco a poco he ido pasando por experiencias que me han llevado cada vez a preocuparme más por ello, ¿no? Yo soy psicóloga, ejerzo desde hace muchos años, ya soy mayor, y hace concretamente 3 años tuve la ocasión de empezar a trabajar con Alaya, una asociación en la que tuve la oportunidad de contar ahí con una buena directora que fue Dulce Camacho, que me ayudó muchísimo en todo lo que tuvo que ver con la coordinación y con la gestión del duelo por suicidio. Entonces estuve allí ejerciendo 2 años y luego Alaya cerró por motivos económicos, que es cierto que todo lo que tiene que ver con suicidio no está bien atendido, al menos en España. Y entonces fue cuando yo decidí continuar al cierre de Alaya con el proyecto Estela, que tiene que ver pues, con la estela que dejan las personas que se marchan. Y ahí continúo, ¿no? Ahí continuamos con atención individual a toda persona pues, que haya sufrido una pérdida por suicidio y llevando grupos. Y luego pues también la vida también me llevó a que hace 2 años pues mi sobrino también se quitara la vida. Lo siento muchísimo, de verdad, Eva. ¿Qué edad tenía tu sobrino? 37 años. Siento muchísimo y increíble que justo estés tú involucrada en estos temas, ¿no? Bueno, es que es algo que nos puede pasar a cualquiera, porque teniendo en cuenta que cada suicidio que se produce deja a su alrededor muchas personas afectadas, pues es un problema creciente que hay si no se atiende adecuadamente. Entonces pues es algo que de alguna manera no afecta solo a las personas a las que lo han sufrido de cerca, sino a la sociedad en general, porque es así, ¿no? Eva, ¿se puede hablar de causas de suicidio o cada persona es un mundo? ¿No se puede hablar de unas causas generales? Hay muchas causas que se repiten, pero se sigue diciendo, y yo lo corroboro, que el suicidio es multicausal y multifactorial.
aunque en un número elevadísimo de casos, en casi todos los casos, no en todos, tiene que ver con una necesidad de dejar de sufrir. Es estar en una situación en la que no ves salida, ¿no? Y quieres dejar de sufrir. Eso es, así es. Ellos realmente, yo creo que en muchos casos no quieren morir, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Documentándome para este debate, para el que me he documentado muy a fondo, he encontrado varias reflexiones que apuntaban hacia ese sentido, ¿no? O sea, que es estar en un sufrimiento tal que lo que quieres es acabar con el sufrimiento, no necesariamente, ¿no?, de esa manera. No con la vida. Por supuesto, yo creo que en pocos son los que piensan que es algo irreversible. Mateo, me gustaría hablar contigo. Tú trabajas con personas bipolares, es uno de los cuadros psicológicos, ¿no?, donde más incidencia de suicidio hay. Eso es, el trastorno bipolar, junto también con trastornos de la conducta alimenticia, trastorno límite y esquizofrenia y depresión mayor, pues tienen un índice pues quizá un 20% mayor que otras patologías, no solo salud mental, sino también orgánicas. Y bueno, pues la prevalencia es 10 veces mayor que en población general, ¿no?, de que haya una tentativa o un intento de suicidio. Al igual que le he preguntado a Eva, las causas son múltiples, pero puede haber como una causa casi general, no general, pero que sea más o menos repetitiva en los casos de suicidio. A ver, quizás en líneas generales, digamos que la que tiene más presencia es el sufrir una patología, un trastorno mental, pero es que cada caso es individual, cada caso es específico y en cada caso no hay tampoco una causa concreta, sino un contexto social, quizá un contexto familiar y personal que puede llevar a conducir a la persona a ese intento, ¿no? Entonces, realmente es difícil, yo creo, identificar una causa que tenga más peso. Si bien es cierto, hay datos y hay números, ¿no?, y bueno, pues indican que sí, que la salud mental pues tiene un peso importante. Es feo siempre poner números y datos a esto, pero de esas 4.227 personas hay un 74% de hombres y un 26% de mujeres, o sea, hay más prevalencia en hombres que en mujeres. Sí, y se repite la tendencia. Es decir, la misma tendencia es desde hace ya 5 o 6 años en el que bueno, pues hay más consumación en hombres y si bien es cierto más tentativas en las mujeres. Tampoco hay, por buscar una causa, no hay una causa concreta porque no existe o digamos no se ha consensuado un perfil específico que te lleve a esa conducta, ¿no? Pero tenemos esos datos. Quizás lo que falte es invertir más, no solo en pues lo que decía Eva, ¿no?, en ese seguimiento y en salud pública, sino también en investigar más por qué pues bueno, pues, ocurre estas tendencias y por qué sigue aumentando también estos datos, ¿no?, estos números que has dado inicialmente. Hablaremos mucho más sobre la situación, ¿no?, de la salud mental en la salud pública española, que deja mucho que desear, y hablaremos más adelante sobre este tema. Ahora quería seguir hablando de rasgos más generales. Hay épocas críticas, tanto para Eva como para Mateo, épocas más de riesgo para que haya más tendencias suicidas o a una persona piense más en el suicidio, no sé, pienso en la adolescencia, algunas épocas de cambio. Bueno, por ejemplo, en adolescentes sí que es cierto que la etapa, lo decías anteriormente, esa edad entre los 15 y los 29, realmente la horquilla de edad entre los 15 y los 18 es una etapa donde, por ejemplo, si nos vamos a aspectos personales como la impulsividad, es un rasgo de personalidad que se ha visto muy ligado a las conductas de suicidio, porque al final lo que significa es que no se valora el riesgo o las consecuencias negativas de esa conducta, ¿no?, en términos generales. ¿Y qué pasa? Que encontramos en esta horquilla de edad sí que hay una tendencia mayor a la impulsividad que se va reduciendo con la edad. Entonces, digamos que puede ser una etapa a nivel de desarrollo que sí que puede tener cierto riesgo. Si bien es cierto que indicamos, hay distintos factores, distintas posibilidades que también pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, pues el bullying en una etapa temprana, o por ejemplo una desestructuración familiar en la etapa infanto-juvenil, o incluso también que se puedan haber aprendido por el hecho de que haya ciertos antecedentes de alguna conducta suicida en los familiares, pues también es un sistema de aprendizaje, ¿no? Entonces, determinar una etapa concreta, pues en los adolescentes hay más un aprendizaje
y quizás una falta incluso de solución de problemas o falta de apoyo o integración, por ejemplo, en un contexto social, y en adultos ya pues es, digamos, arrastrar, ¿no? En ese sentido esto, y quizás el desarrollo de patologías como indicábamos antes, ¿no? La depresión mayor o un trastorno bipolar o esquizofrenia. Eva, en tu experiencia con las personas, antes de que te tocara tan de cerca el suicidio, estabas tratando con personas con tendencia suicida, con familias. ¿Qué tendencia veías? ¿Qué patrón o qué factores de riesgo podrías haber detectado en ciertos casos? Bien, yo creo que hay momentos muy críticos. Por ejemplo, iba escuchando lo que decías y decía, sí, que es verdad. Pero yo añadiría también, por ejemplo, las épocas en las que se producen desengaños amorosos, los momentos que muchas veces tienen conexión con más relación con las etapas de la adolescencia, la juventud, cuando hay decepciones grandes, cuando, por ejemplo, está la persona en una época de su vida en la que se somete a grandes presiones. Yo, por ejemplo, veo que la edad de hacia los 18, 20 años, hay muchos casos, y también tiene que ver con épocas que tienen que ver con la selectividad, con la finalización de una serie de estudios, con el decidir hacia dónde quieres tirar en la vida, digamos, con la visión de un futuro que no se puede ver con claridad, ¿no? Y por supuesto también pues, he corroborado pues, que cuando hay también consumos excesivos de sustancias, pues todo esto pues, indudablemente no ayuda a la salud mental, y por eso no acaba ayudando a las ganas de vivir, ¿no? Por supuesto los problemas familiares, los sentimientos de soledad, más o menos es así como constantes, así que... Juanjo, me gustaría hablar contigo sobre Nico. Cuéntame cómo fue vuestra situación. Bueno, mi hijo en primer lugar nunca mencionó ni tuvo ninguna idea suicida que se lo expresara a nadie. Es decir, fue una sorpresa tremenda, ¿no? Estaba en un momento en el cual tenía proyectos, ilusiones, estaba estudiando restauración, hostelería, estaba pensando en irse a trabajar fuera de España para trabajar y conocer, le gustaba mucho la cocina asiática y vamos, disfrutaba muchísimo con él, con la cocina, y de repente, un día, una noche, se suicidó. Venía de una etapa complicada, porque mi mujer también falleció de cáncer. Todo se produjo durante la pandemia, la que hubo. Hubo una operación de neurocirugía en mi mujer justo en mitad de la pandemia, en el momento más crítico, y se quedó solo en casa, ¿no? Quiero decir que de alguna manera estoy segurísimo que el sufrimiento que debió, o más bien el miedo que debió de pasar en esos momentos de las circunstancias, aunque él no mostraba ni mucho menos preocupación. De hecho, mi mujer nunca transformó esa situación del cáncer en algo dramático, ni mucho menos, ¿no? Al revés, mi mujer tenía siempre muy buen humor y hasta el último momento lo mantuvo, ¿no? No mostrábamos nunca tampoco nada que le demostráramos pues desesperanza, estar sufriendo por esa enfermedad, ni mucho menos. Entonces yo entiendo que eso también le pudo ayudar, ¿no? En el sentido de que la vida no le estaba resultando pues placentera, o por lo menos de alguna manera pues normal, ¿no? Bien, lo que ocurre también, y que tiene mucho que ver con el tema de la salud pública, antes de que a mi mujer, por ejemplo, detectaran el cáncer, él tenía como unos 15 años,
como mi hijo no le gustaba estudiar, era muy pasota, era muy no sé qué, mi mujer y yo decidimos, no sé, tenemos que llevarle al médico, a un psicólogo, ¿no? Fuimos a un psicólogo, estuvimos ahí 2 meses, como era menor de edad, estuvimos en algunos momentos cada semana, íbamos, estuvimos con la psicóloga, otras veces no, estaba a solas, como es lógico, para que tuviera más capacidad de poder expresar lo que quisiera sin sentirse intimidado. Se cerró ese proceso y la psicóloga nos dijo que seguramente, bueno, que habría que pensar de que quizás acudir al psicólogo en esas circunstancias otras personas serían las más adecuadas, ¿no? Porque mi hijo pues, es una persona inteligente, sensible, altruista, generoso, es decir, seguro de sí mismo, ¿no? Con sus 15 años, claro, no era adulto. Te vas con esa idea reforzada de que mi hijo puede con todo y encima en las tutorías nos decían que por favor, del instituto, que por favor era un líder y que gracias a él estaba manejando el descontrol que podía haber las clases, los cursos, y que lo animáramos a seguir así. Entonces, claro, te van reforzando todo lo que te viene del exterior de que mi hijo es fuerte, ¿no? Se habla con él y, bueno, dentro de su edad lo entiende, muestra pues una confianza y seguridad, ningún tipo de desesperación, y tú también confías en eso, ¿no? Y claro, luego ocurren una serie de cosas que va haciéndose mayor. Fueron 3 años de tratamiento de cáncer. Y claro, es adolescente, normal. Y tiene, como todos los adolescentes, entiendo yo, pues decepciones ante las cosas, ¿no? Él era muy sensible ante todo, alrededor. Tiene una capacidad artística muy increíble. De hecho, manejaba la cerámica y hacía unas esculturas que decía, pero es un genio. Eso falta desarrollarlo, pero nunca quiso enfocarse en nada artístico. Le gustaba la cocina, pues bueno, adelante. Y luego, de repente, se suicida. Posteriormente, veamos, mi mujer fallece, yo lo veo que está depresivo al cabo de unos meses, sus amigos también dicen que está bajo de moral, y digo, nada, me lo llevo a un psicólogo, un psiquiatra. Yo en ese momento ni idea, no sabía qué es lo mejor, lo primero que pudiera ser en la salud pública. Vamos, después de 3, casi 4 meses esperando, que luego, pero eso ya sería el después, ¿no? Va al psiquiatra, yo le acompaño, ya es mayor de edad, ya tiene 18 años, yo no puedo entrar. Sale el psiquiatra, espero allí, sale, y me dice, no tiene por qué preocuparse, si esto son cosas de la edad, me dijo el psiquiatra, ¿no? Y te quedas, no, aquí hay algo que no funciona bien. Y entonces dices, voy a pedir otra vez de nuevo en el sistema de salud pública y me van a tardar 3 o 4 meses cuando yo no veo que eso sea así, que sean cosas mías, ¿no? Me voy a la privada, prepara el bolsillo, porque es tremendo el palo. Privada en cuanto al psicólogo no, al psiquiatra sí, porque lo llevé a los dos. Digo, mira, como a mí de pequeñito le detectaron de que tenía un trastorno de déficit de atención, pues a ver si le dan una medicación y eso le puede ayudar, ¿no? Entonces eso es lo que yo pensé para el psiquiatra. Y de paso un psicólogo especializado en gente joven, en adolescentes. Bueno, durante este periodo durante meses, con la psicóloga tenía mucho trato, en psiquiatría también habían problemas, era la privada y había un colapso, excepto si fueras a su despacho. Su despacho podías ir cada semana, dejar 150 euros y así hasta la semana siguiente, ¿no? Pero claro, eso era inasumible porque había que sumarlo todo y como era de una compañía sanitaria, ¿no? Pues me hice esa compañía y a partir de entonces entraba dentro y ya por lo menos era más asumible. Pero tardaban 3 y 4 meses.
También, en Donostia. también. Es decir, la privada y la pública, increíble. Es decir, yo no entendía, digo, siempre he oído hablar que la privada era todo mucho más ágil y en mi caso... Pasan los meses, Juanjo, y tú ves que tu hijo pues no está bien. Al revés, va mejorando. Va mejorando. Va mejorando. Llega junio, julio, la psicóloga le dice a mi hijo, bueno, y también a mí, porque hablábamos, que ya estaba mucho mejor, que él, bueno, que se le hacía falta, que no había ningún problema para que fuera cuando hiciera falta, si mi hijo se fuera encontrando mejor. Y le dio, dijéramos, lo que es el alta, ¿no? Le dio eso en junio, julio. ¿De qué año, Juanjo? Eso del 2022, del año pasado, del otro año. Y bueno, pues lo ves, además, animado, ves que hace pues una vida de adolescente. A él nunca le gustaba salir, pero nunca, es decir, salir y encontrarse con mucha gente. Es decir, no era algo que a mí me extrañara que cuando se reunían y fueran a una discoteca, pues él no iba, porque dices que hay mucha gente, el ruido yo no lo aguanto, y luego no te oyes, a él le gustaba intentarse comunicar, ¿no? Pero allí pues no podía. Y claro, llega ese momento en que lo ves bien, llega agosto, no quiso, eso sí, ir a hacer irse de vacaciones con sus amigos, porque me dijo, porque es que claro, a él no le gustaba ese tipo de vacaciones porque se iban a ir a Italia y él no estaba convencido en ir. Digo, bueno, vale, pues bueno, es un mes, agosto, cuando lo estaba planificado. Llega septiembre, mientras tanto, pues eso, me dice, sí, porque yo, de hecho, claro, él se suicidó y tú te desesperas, ¿no? Investigué, conseguí entrar en su ordenador y el día anterior se había bajado un recetario de pizzas, de YouTube, no sé si era YouTube, para hacer cosas el día anterior, ¿no? Algo pasó ese día, esa noche, que debió sufrir tanto, porque es sufrimiento, es que si no veo otro motivo, que se suicidó. Y te queda eso. Luego, claro, se lo dije a la psicóloga, ¿no? Es decir, sin rencor, porque yo entiendo que esto nunca ha tenido rencor ni a la psicóloga ni a la psiquiatra, ¿no? De hecho, para ellos también tiene que haber sido un palo tremendo, ¿no? Y me dijo de que él siempre estaba muy preocupado en no preocuparme a mí, al padre, ¿no? Y por eso no me decía nada, ni comentó nunca nada, ni a mí, ni a amigos, ni a nadie, ¿no? Pero luego, como encontré papeles, notas de despedida de meses antes, empecé a entenderle que no sé, hablaba que, por ejemplo, la sociedad era totalmente insensible, hablaba de que la soledad de la gente, que se intentaba comunicar, pero veía que el resto no eran capaces de tener la misma onda, ¿no? Pero claro, todo eso es después, ¿no? Sirve para intentar buscar una razón clara y lo más objetiva posible, ¿no? Pero el sentimiento de culpabilidad y si hubiera dicho esto, y si no hubiera dicho lo otro, y si está ahí. Y es muy complicado. Me imagino. Es muy complicado. De hecho, yo, en cuanto hay una ocasión, procuro participar en eventos de este tipo para dar visibilidad, que ojo, que hay personas que no tienen una enfermedad mental diagnosticada como tal y también acaban suicidándose. Es decir, que esto hay una corresponsabilidad social en todos los sentidos, ¿no? Claro, he ido investigando, he hecho un curso de prevención del suicidio, intento ayudar a invisibilizar esto, ¿no? Aunque sea duro.
no sé, el otro día oí de que un superviviente, que es como nos llama la OMS, cosa que a mí el nombre no me gusta, como superviviente, ¿no? Lo comparaban con que vivir en el infierno, ¿no? Pues puede ser, puede ser. Con el tiempo, pues vas manejando el dolor, vas manejando, no lo superas, yo no creo que se supere, no, nunca, ¿no? Pero lo vas manejando de una u otra manera, intentas, gracias a terapias como las que Eva nos ofrece, nos ayuda, vamos teniendo puntitos de apoyo, porque en nosotros, sobre todo cuando ocurre poco tiempo, el riesgo de suicidio es tremendo. Es decir, de hecho, pues yo he de decir que estuve a punto de suicidarme. Y bueno, quiero decir que esto es muy complejo, pero que hay que dar visibilidad y hay que intentar evitar que otras personas lleguen como Ana, como yo, como Eva, lleguemos a pasar por ese infierno, ¿no? Porque el suicidio, como no se habla, o a la gente le da miedo hablar, como superviviente te encuentras encajonado también porque no te permites expresarte, ¿no? No te permiten expresarte como a ti te gustaría y decir de que está aquí, ¿no? Que también está con nosotros, aunque ya no está, ¿no? Porque somos conscientes de que han muerto, ¿no? Pero necesitamos saber que de alguna manera están presentes, porque yo pienso que puede llegar un momento en que uno piense, y que llegue a pensar, el superviviente, de que realmente no ha vivido nada de eso, que todo ha sido un sueño transformado en una pesadilla, ¿no? Entonces, de alguna manera también necesitamos, y nos entendemos entre los supervivientes, porque conectamos con ese dolor y entendemos al otro, ¿no? Y ayuda muchísimo, porque es que si no, te encuentras totalmente perdido, ¿no? Y yo, bueno, pues con la Asociación Alaya, yo empecé con la Asociación Alaya, luego cerró, tal como ha dicho Eva, porque no, y bueno, ella continuó con todo lo que hacía, ¿no? Afortunadamente, porque es que si no, no sé. Y bueno, que yo creo que es importante saber de que nosotros, por muchas razones que tienen que ver desde el entorno social hasta el entorno de salud, todo influye para que una persona llegue a acabar al suicidio. No todos se pueden evitar, no todos, eso está claro, o por lo menos yo lo tengo claro, pero sí que una buena parte es posible evitarlo, ¿no? Pero eso es un compromiso social. De verdad que agradezco muchísimo todo el testimonio, todo ese dolor que has removido para contarnos, y ahora hablaremos más sobre tu duelo y sobre cómo te ha ayudado la Asociación Estela, ¿no? A pasar eso. Voy a hablar con Ana también. Ana, perdiste a Marina. Sí. Cuéntanos lo que quieras, lo que tu corazón te deje contarnos. Pues Marina, desde pequeñita, iba al conservatorio, o sea, bailaba. Luego, pues siempre fue muy buena estudiante, porque es verdad. Su hermana también, o sea, niñas pues sobresalientes, o sea, muy así. Y terminó el bachillerato, vamos, se presentó a la selectividad, al EBAU, sacó una buena nota y decidió que se quería dedicar el primer año, en vez de ir a estudiar a la facultad, pues al baile, ¿no? Y dije, pues sí, realmente es lo que más te gusta, ¿no? Pues dedícate al baile. Y bien, pues yo creo que fue la etapa más feliz de su vida, ¿no? Dedicarse al baile. Y bueno, y en el bachillerato también, en el colegio estaba, o sea, una niña muy mona, pues unas bailarinas muy coquetonas, ¿no? Y bueno, pues de repente un día, en el 19 creo que fue, pues le dio una cosa rarísima que yo no había visto en mi vida. Era un brote psicótico. Y nada, pues la llevé al psiquiatra. Ella había ido antes, me había pedido para ir a un psicólogo, había ido a psicólogos, ¿vale? Pues porque ella se sentía mal y necesitaba la ayuda. Entonces había ido a psicólogos. Los psicólogos nunca me dijeron nada, de nada,
sobre todo la última, como que me dijo que era un secreto entre la paciente y ella, cosa que no estoy de acuerdo, porque aunque fuese mayor de edad, con 18 años, creo que el padre tiene derecho a saber que está mal, que está peor de lo que yo pienso, ¿no? Pues porque estaba muy delgada, la psicóloga esa le dijo que si se hacía vegetariana tenía que ser hasta el final, hasta las últimas consecuencias. O sea, para mí, una burrada. Bueno, total, yo fui a esa psicóloga, le dije que se terminó esa terapia, que no, que mi hija tenía un brote, y sinceramente creo que ella nos lo tenía que haber indicado antes, ¿no? Porque ya lo sabía, me imagino. Vamos, no lo sé, pero supongo que sí, que un psicólogo tiene que saber todo eso, ¿no? Total, que nada, fue internada en un sitio una semana, se le hizo una analítica, ya no fumaba porros, ya lo dejó todo, y así fue. Nunca más fumó porros, ni bebía, ni nada, se dedicaba, pues, se terminó su grado superior de estética, que le gustaba mucho la estética, y lo terminó. ¿El ingreso, Ana, fue por algún problema de alimenticio? Por el brote psicótico. Ah, por el brote psicótico. Claro. Nada que ver con un trastorno de la conducta alimenticia. No, alimenticia no tenía. Tenía, pues, que esta mujer, cuando estás en un brote, yo, claro, no soy psicóloga, pero cuando estás en un brote realmente yo creo que empiezas a escuchar voces o algo que te dirige hacia un no se sabe el qué. Y si tienes una psicóloga que en vez de dirigirte, o decirte, mira, Marina, estás enferma, tienes que tomar una medicación para este brote, o yo qué sé lo que hay que hacer, ¿no? Algo así. Pues ella nada, a pelo. Total que, bueno, pues conseguí estar con un psiquiatra muy majo, se fue con él y fue el que consiguió que internasen a Marina. O sea, una persona que se implicó de verdad. Le pidió el informe a la psicóloga esta porque a nosotros no lo quería dar, entonces se lo dio al psiquiatra. Y el psiquiatra, bueno, según lo vio y vio a mi hija, dijo, hay que internarla y estar en tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve en tratamiento esa semana y salió, nos dijeron que como por buena conducta, que tal, que podía estar en casa tranquilamente, que se tomase la medicación. Ahí costaba un poco, porque una persona de 18 años, pues una medicación, pues no la acepta. Y una enfermedad de salud mental tampoco la acepta, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? Porque ellos realmente no se ven tan mal. Entonces, bueno, pues al final conseguimos que se equilibrase, se le pasó. Ahí en el sitio este, cuando estuve internada me dijeron que había tenido suerte, que el canal no se le había abierto y que, bueno, que volvería a su normalidad. Entonces yo me quedé con eso, claro, dije, jo, qué bien, ha sido, ¿no? Y ya está, ¿no? Y luego ya en noviembre del 20, pues de repente le dio, en noviembre del 21, yo noté que era el cumpleaños de su hermana y noté que a Marina le estaba dando otro brote. Porque, ¿qué notabas, Ana, diferente en tu hija? pues como que empezó a hablar sola, como a discutir sola, algo raro. O sea, vi como que estaba haciendo un teatro que no tenía nada que ver con ella. O sea, pues ya la intuición, como encima ya lo has visto, dices, aquí hay algo raro, ¿no? Entonces estuve intentando desde noviembre hasta que se suicidó en junio, hablar porque Marina estaba con una psiquiatra de la Seguridad Social, que la veía cada 6 meses, 15 minutos. Imagínate. El tratamiento que hizo fue, primero, mandarle mindfulness, una cosa que había de la Unión Europea. Mi hija mindfulness lo sabía hacer porque en baile, danza, pues se practica mucho pues, para relajar, yo qué sé, para aprender a respirar. Y luego la mandó también a un sitio de feministas, que me dijo, mamá, yo no voy a ir, porque yo no soy feminista. Yo, ¿para qué quiero ir a un sitio de feministas? No me interesa. Y dije, pues tienes razón, o sea, ¿para qué vas a ir a hacerte a estar ahí una tarde o 2 días a la semana en un sitio de... no tiene sentido. Entonces, bueno, pues ahí se quedó. Total, que ese noviembre, el 5 de noviembre, pues noté yo que tenía un brote. Era el cumpleaños de mi hija Inés y lo notó Inés, lo notó su novio, lo noté yo, que algo raro le había pasado ese día, ¿no? Entonces, nada, pues fue mi lucha. Empezó mi lucha otra vez con la psiquiatra de la Seguridad Social. Porque
fui para allá, como no te atienden porque son mayores de edad ya, pues lo que hacía era irme a la consulta a las 8 de la mañana, avasallarla, digamos, ¿no? Y decirle que mi hija estaba mal. Y nada, pues ya me decía que no te preocupes, que no sé qué, tal, la voy a llamar. Y claro, pues una persona cuando está mal, cuando está enferma, pues ya no hace caso, ¿no? O no es consciente de lo que le está pasando. Total, que me dijo, no, pues yo fuimos como 6 veces fui para allá y la abordé. Y ya al final me hizo un papelito para que la ingresásemos. Digo, yo no puedo decirle a mi hija que la voy a ingresar porque no me va a hacer ni caso. Entonces yo lo que te pido es que vayas tú a casa, porque Marina está con un brote bestial, oye voces, está fatal, o sea, y creo que eres la única persona que puede conseguir que llevarla a La Paz para que la interne. Y me dijo, no, pues esa la tienes que llevar tú, porque yo no tengo, no sé, no tienen permiso, parece ser los psiquiatras, de hacer visitas al domicilio para ver cómo está la persona. Y le dije, me estás pidiendo que ella vaya sola, porque si le digo que vamos allí, se escapa de casa y ya no la vuelvo a ver. Entonces, te piden cosas que son tan imposibles, ¿no? Se implican tan poco. Pues realmente si una madre está pidiendo ayuda, que se implique, que vaya a su casa, al domicilio, para que vea a su hija, porque su hija no va a ir allí. Bueno, que de hecho sí que fue, es que me estoy acordando. De hecho sí que fue, porque la psiquiatra la llamó y dijo, Marina, venga, voy para allá para que me des el alta. Entonces le pidió el alta. Entonces estuvieron ahí, no sé si 10, 15 minutos, pues negociando, ¿no? Que si te doy el alta, que si no sé qué, que si no, que si vienes después del verano para que te vea otra vez, a ver cómo estás. Total, que quedaron en eso, que después del verano iría a verla otra vez a la psiquiatra. Bueno, a la psiquiatra se le había olvidado que tenía cita con Marina, se lo recordé yo, porque miró la agenda y dijo, ay, sí, se me ha olvidado que tenía cita. Entonces, bueno, pues después de tanto insistir, la llamó por teléfono, Marina fue para allá, estuvo negociando con ella que si se tomaba la medicación, que si volvía dentro de 1 mes o 2 meses. Total, que quedaron al final que después del verano la vería. Y yo, mientras tanto, pues la iba abordando casi todas las mañanas. Creo que fui como 7 o 8 veces, todas las mañanas, diciéndole que mi hija estaba fatal, que claro que le dice, pues lo que podemos hacer, la gran idea que tuvo también, dice, pues cambiarla de psiquiatra. Dice, como ahora mismo tu hija está viviendo en Villavieja con su padre, pues la gran idea es que vaya a otro psiquiatra que está en la Cabrera para que la vea. Y dije, no, perdóname, pero si mi hija no viene a verte a ti, ¿cómo va a ir a ver a otro psiquiatra? O sea, me parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, se siguió quedando con mi hija como paciente y le pedí pues, por correo electrónico, le pedí que por favor que viniesen a casa a verla, porque yo no la podía llevar a La Paz, porque no iba a venir conmigo, se me iba a escapar. Y no, nada más, se quedó ahí todo, se quedó todo ahí. Sí, hizo un parte, ¿no?, para que si iba allá a La Paz, que la ingresasen, pero claro, nunca llegó a ir allí. Marina, esto fue... eso fue en el... Ana, Marina estaba muy mal, o sea, tú la veías muy mal. Yo la veía muy mal. Y qué angustia, o sea, es que me ha apuntado la palabra que te tocó avasallar a la doctora. Sí, claro, yo me iba a las 8 de la mañana ahí, me imagino cuando la veía por la calle... Y no sé, Mateo, tú eres experto en esto, pero cuando una persona está con un brote psicótico, me imagino que un familiar que no tenga conocimiento es casi imposible abordar a esa persona, ¿no? Claro, necesita un ingreso. Claro. Inmediato para poder contener con medicación, como indicaba, ese episodio psicótico y hacer una evaluación. Claro. Una vez que desaparezca el síntoma, para poder tener luego, que es lo que falta y lo que decía Ana, ¿no?, un seguimiento de que esa evaluación y el tratamiento que se le aplica en el hospital pueda o tenga un beneficio, pero ese seguimiento es lo que no existe, ¿no? Pero sí, con un delirio un episodio psicótico es un ingreso. Imagínate que Ana tuvo que volver a casa a intentar... Pues espera, es que se me olvidó contar otra cosa. O sea, aparte del volante me dio un blister, ¿no?, para que yo se lo diese a ella. Claro, ¿qué hacía yo? Se lo daba a escondidas.
porque no le podía decir, Marina, tómate esto. Entonces se lo di a escondidas, también estaba el padre en casa. Aunque estamos separados, pues como estaba la situación así, pues se vino a casa. El padre tiene Parkinson, total que la medicación que me dio estaba contraindicada contra el padre, con la enfermedad del padre, y era buena para la hija, o sea, un follón, un lío, ¿no? Entonces se la tenía que dar a escondidas a Marina para que se la tomase, pero sin que se la tomase el padre. O sea, un estrés tremendo para mí, porque claro, si cogía ese trocito de pan o esa comida, el padre sin darse cuenta y se la tomaba. Claro, pues, tú la escondías en la comida, entonces claro, el se riesgo escondía de en que la el comida. padre cogiera algo... Claro, pero eso no es un sistema. Es un sistema horroroso, vamos, no es un sistema, como bien dice Es Mateo. un antisistema. Una persona especializada tiene que medicar a esa persona en ese momento y hacer O una sea, evaluación. ella es la que tenía que venir al domicilio, decirle, Marina, o te tomas la medicación o te tenemos que ingresar. Porque si se lo digo yo no tengo ninguna fuerza. Si se lo dice un especialista, su psiquiatra, tendría mucha más fuerza que yo. Bueno, tendría fuerza, digo yo, ¿no? Ana, entonces le dijo, te veo después del verano, Sí. pero por desgracia Marina se quitó la vida en junio. En junio, o sea sí. que nunca llegó a esa cita que supuestamente Nunca, tenían que tener. nunca. Pero desde noviembre hasta junio, ¿cómo fue vuestra vida, Ana, en casa? Horrible, horrible. O sea, ella vivía en la sierra, pues se había ido en la sierra a vivir con su padre para, bueno, pues como no encontraba trabajo, pues para estar allí. Y yo subía pues de vez en cuando y la veía, y cada vez la veía peor. Entonces mi lucha era hablar con un psiquiatra, con otro psiquiatra, con un psicólogo. O sea, a ver cómo podía actuar yo para que mi hija, no sé, actuar contra ese supuesto brote que yo pensaba que tenía, qué actitud yo podía tomar, ¿no? De hecho, una psiquiatra que me estaba tratando a mí me dijo, no te preocupes, tú cuando vayas a tu casa le invitas a desayunar y ya se le ha pasado. Digo, ¿me está diciendo esto en broma o en serio, no? O sea, no tiene 2 años, tiene 25 años. O sea, no le puedo decir a mi hija, con 25 años vente a desayunar y se te va a pasar, y con eso se le pasa. O sea, que yo con mi hija siempre he hablado mucho, o sea, no tenemos una relación mala. No. O sea, no sé. Y esa era privada, o sea, me he encontrado con profesionales muy, muy malos, de verdad. Y al final, Al final se suicidó. el tiempo previo, ¿le notasteis más cambios? ¿Siguió con más Cada vez brotes peor, psicóticos? Cada vez peor. Con más brotes no, era el mismo brote pero sin tratar. Claro. Entonces, claro, va subiendo. Que yo no entiendo de todo esto, pero vamos, por lo que he visto, el brote si no lo paras, no lo cortas, pues sigue ahí, sigue latente y va subiendo. Va subiendo, la persona supongo que lo tiene, se va acostumbrando al brote, se va acostumbrando a esa forma de vida, supongo, y ya cada vez está más cerrada a pensar que está enferma. Me imagino, yo no lo sé, pero tú me estás asintiendo. ¿no? Mateo asiente, sí. Completamente, es decir, el pensamiento ya no es racional. Entonces el comportamiento es errático y tiene este riesgo, claro, es el riesgo que comenta Ana. Mateo, un especialista de la salud, ¿no puede saber que una persona así puede desencadenar en algo como un suicidio? Sí. De hecho, en un episodio psicótico o un delirio sí que hay esos índices y esas prevalencias de suicidio, sobre todo también dependiendo un poco del contenido del delirio, puede generar también cierta ansiedad y cierto miedo. Por ejemplo, un delirio que esté relacionado con que me están persiguiendo o me tienen pinchado el teléfono, y esto puede conducir a la persona a no ver una salida. Y dado que el comportamiento además es más impulsivo en un delirio y no es voluntario, no es controlado por la persona, puede llevarle a este intento. Máxime si en el caso de la hija de Ana se mantiene en el tiempo. Cada vez aumenta más el riesgo, claro. Como especialista psicólogo, cuando escuchas una historia como la de Ana, ¿qué piensas, Mateo? Pues no me sorprende porque yo recibo pacientes también con situaciones de otros profesionales a los que han acudido y bueno, pues se ha actuado de esta manera, quizá por desconocimiento, por formación, pero lo que intento entonces es, bueno, pues ayudar todo lo posible si tengo en manos a una persona y evaluarlo bien, como decíamos, y poder ofrecer todas las herramientas posibles. Es decir, incluso, pero esto ya es personal, ¿no? Ir más allá de los minutos que tienes de tratamiento, y lo decía antes, nos quejamos, no hay un seguimiento. Bueno, pues nosotros que estamos en la atención privada y quizás sí que tengamos más tiempo, no estamos tan encorsetados en un protocolo hospitalario, ¿por qué no hacer ese seguimiento? No nos cuesta nada hacer una llamada
yo las suelo hacer y siempre les digo, en la primera sesión les digo, bueno, a partir de ahora, lo que necesites me puedes llamar cuando quieras. Los pacientes son muy respetuosos y a no ser que haya una descompensación y bueno, pues a lo mejor la llamada es más larga, mantienes, pero es fundamental también, y quizás creo que falta, y lo decía Ana, bueno, hay un secreto profesional. Si bien es cierto que te ha preguntado claro, si se puede o no, o sea, exacto, ¿hasta qué punto mantienes ese secreto? Por ley de o no? protección de datos debes mantener esa privacidad, pero si hay un riesgo para la vida de la persona, tú sí puedes saltar ese protocolo. Es decir, véase violencia de género o véase una posible conducta de suicidio. Entonces, yo, por ejemplo, el protocolo es primero contener a la persona, facilitarle teléfono 024, teléfono de suicidio, apoyo, red social y llamar a la familia. Entonces contienes y haces un seguimiento con la familia y con la persona. Pero quizás es ya la práctica individual de cada uno. Yo, por ejemplo, ahora tengo una persona en la que estoy en contacto con la familia y con ella prácticamente todos los días, aunque sean una pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Y con el familiar igual, para ver, y estamos viendo otros posibles recursos, ¿no? Mateo, eso es ser un profesional involucrado y de verdad importarte tus pacientes. Eva, esta historia de Ana me ha dejado de verdad muy impactada. He apuntado... La psiquiatra que tuvo Marina al principio hacía lo que hacías tú. O sea, yo todos los días le mandaba un correo electrónico, cómo estaba Marina, y él por la mañana a primera hora me respondía. O sea, hacía un seguimiento de verdad. O sea, Claro, pero he apuntado era cosas bueno, como era cada profesional. 6 meses la veían Pero por la seguridad 15 social minutos. cada 6 meses. Claro, pero imagínate qué seguimiento una persona con un brote No. psicótico, que te vean cada 6 meses por 15 minutos, me imagino que no te supone nada. No sabe ni siquiera que tiene un brote. Claro. Y además es que en estos casos hay que reajustar la medicación, porque nuestro estado emocional y afectivo es dinámico, no es lineal. Entonces, esa medicación se debe ir ajustando al estado afectivo que subjetivamente percibe el paciente y le transmite al subprofesional. Y claro, una revisión de medicación en un caso como el de Marina cada 6 meses es demasiado. Claro, O sea, claro. en este caso debería haber sido mínimo una vez al mes. Mínimo una vez al mes e ir reajustando. ¿Por qué? Porque, como dice Marina, la psicosis puede empeorar, claro que puede empeorar, porque a lo mejor la titulación farmacológica no es suficiente y hace falta más contención y a lo mejor reajustar un poco, ¿no? Y ahí se va calibrando. Eva, cuando llegan a la asociación familias, como puede ser Ana, que llevan de un mal especialista en un mal especialista y ha desencadenado, por desgracia, en un suicidio, ¿cómo dais la ayuda? ¿Cómo apoyáis en esos momentos? Me imagino que en tu caso, Ana, la frustración y la impotencia es más, porque estabas viendo que tu hija iba empeorando, empeorando y al final fue el peor desenlace. Bueno, ¿no? cuando iba hacia el tanatorio, me llamó la psiquiatra suya, la seguridad social, y me dijo que lo sentía mucho, que qué pena que Marina con muy poquita medicación hubiese salido adelante. ¿Y por qué no se la dio? Claro, eso. ¿Cómo ayudas a familias que han visto y han puesto todo lo que tenían a su mano y no han llegado a tiempo? Bueno, pues es un proceso largo, está claro, ¿no? Como expresan ellos mismos, ¿no? Pero en un primer momento es una cuestión de acogerles, de escucharles, de que puedan expresar todo lo que puedan, que no se guarden las cosas, porque es muy habitual en suicidio. Es tan grande el sentimiento de culpa, el dolor y el malestar, que la sensación de poder visibilizarlo, lo primero que hace pensar a las personas es que se van a poner aún peor y que no van a poder superarlo, ¿no? Y entonces, pues como bien decimos, pues como no es tanto cuestión de superarlo, sino de aprender a vivir con ello, pues entonces es, sobre todo desde el primer momento, mucha escucha, ver qué es lo que necesitan, ver qué es lo que más les preocupa, y luego ya pasado ya un cierto tiempo, pues generalmente las personas pueden aprender a vivir con esto, haciendo cambios importantes en su vida. Es un antes y un después, ¿no? Y bueno, pues ese es el trabajo, ¿no? Es un trabajo de acompañamiento muy grande. Juanjo, lo acaba de decir Eva, ¿no? Es un antes y un después. Me imagino que la vida nunca vuelve a ser la misma. En absoluto. Cambia todo. Pero de una manera muy difícil de que personas que intentan entenderlo lo puedan llegar a entender. Es que es tremendo el cambio que sufrimos. Supongo que no todos, pero la gran mayoría, ¿no?
nos cambia el concepto de todo, de la vida. Incluso algunas veces tengo la sensación que nos volvemos más sensitivos, ¿no? ante las palabras, la naturaleza, la música, incluso más sensitivos ante situaciones desagradables, ¿no? Es decir, quizás antes, como cosas que puedan ocurrir, las guerras, etcétera, quizás antes formaba parte, pues, de un día a día que está muy lejano. Y yo creo que ahora nos afecta todo mucho más, ¿no? Lo bueno y lo malo, es decir, lo bueno, lo poco bueno que por lo menos encontramos y hablo en plural muchas veces, porque me identifico muchas veces con lo que hemos hablado con otros supervivientes, es un árbol que aparece una florecita allí, una florecita o una rama verde, ¿no? Ay, no sé, te da una sensación de que hay vida, que hay algo allí, ¿no? Importante, ¿no? Cosa que a lo mejor antes ni habías pensado en ello, ¿no? Yo, por ejemplo, yo de poesía nunca he sido, ¿no? Y un día vino, bueno, varios días, viene alguna madre, normalmente, y pues relata algún tipo de poesía en la terapia de grupo, que porque a ella la ha impactado y la ha sentido, y de repente dices, pero si yo antes la poesía no te movía, ¿no? Y ahora sí. No, me resultaba algo, bueno, estaba bien y puede ser interesante y tal, pero nada más, y ahora no. Ahora me recuerdo recuerdo una madre que recitó una pequeña poesía que yo la había leído en la época en que iba al instituto, cuando... Digo, ahora la entiendo, ahora la entiendo. O sea, cambiamos, hay un antes y un después muy importante, ¿no? Y cada uno cambiamos de una manera diferente, pero sí que hay un antes de cómo éramos a lo que somos luego, ¿no? Juanjo, parte del duelo es también juntarte con otras familias, como puede pasar en Estela, y compartir, me imagino sentir que no estás solo, ¿no? Y poder compartir tu duelo. Y yo digo, y creo que todos estamos de acuerdo, que es una familia. Formamos como una especie de familia, hay una vinculación allí muy fuerte, muy importante, porque vemos que somos los únicos que nos podemos entender. Es que por mucho que estés con tu familia biológica o tu familia política, ¿no? O tus amigos, es muy raro que puedan llegar a ese nivel de entendimiento, ¿no? Porque hay momentos, hay palabras que el otro, un superviviente, lo entiendes, sabes lo que está queriendo decir, ¿no? Y sin embargo, con personas a las que quieres mucho, ¿no? Y que te quieren mucho y que, vamos, que no hay... Pero se genera otro tipo de lenguaje vinculado que ves que no hay cosas que no te acaban de entender y por lo tanto te sientes un poco pues apartado de lo que antes estabas integrado, ¿no? Juanjo, me imagino que tiene que ver con que por más que intentemos ponernos en la posición de lo que debe ser perder un hijo o una hija, yo creo que es imposible llegar a sufrir ese dolor hasta que no te pasa, ¿no? A ti personalmente. Sí, hay personas muy sensitivas, que sí que tienen algún don, por decirlo de alguna manera. Yo tengo un amigo, por ejemplo, en concreto, ha sido el único que ha sabido capaz de mantenerse en un lugar adecuado durante todo este tiempo. Y yo digo, claro, luego lo analizas, su vida ha sido complicada, su vida ha tenido pues situaciones complejas de fallecimientos por accidentes, y dices, no sé, quizás las personas que son más, es una opinión muy personal, ¿no? Más sensibles ante esto es que han tenido una vida también complicada y dolorosa, ¿no? A nivel personal, ¿no? Quizás, ¿no? Hay personas así, que no han ocurrido un suicidio, como desde un hijo, de una pareja, y hay. De hecho, en la terapia grupal viene una chica, una mujer, que colabora, que nos ayuda, que ella no ha sufrido ningún suicidio en su entorno, ¿no? Y tiene una sensibilidad también muy, 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 muy importante, ¿no? Hay personas pero bueno, claro, es lo que yo lo entiendo, eso, y ojalá que esto se pueda evitar y que nadie llegue a esto, ¿no? Pero
pero existen. Y eso te sorprende algunas veces, ¿no? ¿Cómo puede haber alguien que no ha pasado por lo mismo y dices, conecta, lo entiende, ¿no? Te respeta y sabe cómo respetar, ¿no? Y dices, menos mal, porque claro, decir, yo pertenezco a un grupo de personas, de padres, que sus hijos se han suicidado y ya está, y ya no hay nadie más que pueda interactuar, ostras, qué soledad podríamos sentir, seguro, ya sería, vamos. Pero como van apareciendo, ¿no?, personas que se conectan contigo y saben cómo, y vale, no sé, hay un poquito de esperanza para uno mismo y bueno, quizás para trasladarlo en los demás, ¿no? Ana, tú también perteneces, me imagino, a Estela. ¿Y qué tan importante ha sido el grupo de apoyo para ti también en esta situación? Creo que ha sido el único grupo que me ha apoyado, de verdad. Pues mi familia, ¿no? Como dice Juanjo, pues nos apoyamos todos, junto con Eva, todos somos un grupo. Viene alguien más y enseguida conecta, porque todos tenemos la misma sensibilidad. Es como cuando la gente que está enferma o que se suicida, para mí es como si fuesen ellos, los que están mal o que se piensan en suicidio, están en una acera y el otro bloque, las personas supuestamente normales, están en el otro, en otra acera, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una especie normal, entre comillas, pues a estos pues no les entiendes. Y nosotros ha llegado el caso ahora mismo que después de todo esto estamos con ellos. Nos hemos cambiado de sitio. Ahora vemos a los que son normales como algo raro, ellos nos ven como algo raro a nosotros nos identificamos mucho más que antes con nuestros hijos, porque les entendemos perfectamente. Y eso es. Marina, antes de suicidarse, me dijo, mamá, lo único que quiero yo es descansar y ser feliz. O sea que con eso creo que está dicho todo, ¿no? Que... Me has dejado impactada, Ana, con esa frase, ¿no? De quiero descansar y ser feliz. Mateo, están agotados. Están agotados, sí, Mateo. Lo decíamos antes con Eva también, que muchas veces el suicidio viene, pero por querer dejar de sufrir, aunque a lo mejor esa obviamente no es la respuesta. ¿De qué manera las personas que están alrededor pueden intentar leer señales para tratar de paliar ese sufrimiento y tratar de, como bien ha dicho Juanjo, muchos no se van a poder evitar, pero a lo mejor sí podemos dar algunas pautas para poder estar alerta de que no pueda pasar otra vez? Pues justo lo ha comentado Juan José y Ana, ¿no? Hay cambios en su patrón de rutinas o estado de ánimo. Yo siempre digo, y tengo un grupo de familiares en la Asociación Bipolar de Madrid, le digo, pues vosotros y vosotras sois los mejores observadores psicoterapeutas, sois los primeros que reconocéis antes que cualquier profesional que el comportamiento que veis en vuestro familiar os genera ruido, por así decirlo, algo no está funcionando. Como señales de alarma, estado de ánimo, quizás momentos de ansiedad, o lo comentaba Eva, en adolescentes hay un aumento del consumo de alcohol, porque eso desinhibe y te ayuda un poco a aliviarte de ese malestar, pero claro, también puede conducir a ello, ¿no? Una autoestima baja, o verbalizaciones también, ¿no? Cómo comunica el estado en el que se encuentra o cómo ve el mundo, cómo percibe el mundo, y tú dices, uy, mi hijo o mi hija no suele describirlo así, ¿no? Y ya empiezas a notar algo que no es. También en la comunicación, por el otro lado, y lo decía Ana, como hay veces que regalan objetos que para ellos o ellas son importantes, o hay como una especie, digamos, de despedida, o un cariño más de lo habitual. Es decir, está la parte negativa en el lenguaje o el contexto más positivo que también puede hacer sospechar en algún momento dado. Quizás este lado es más difícil porque al ser positivo lo tenemos más normalizado, pero sí que te descuadra un poco, ¿no? Y luego también el contexto social, sus relaciones sociales y digamos que cómo interacciona en un momento dado, si se aísla socialmente, si deja de salir o de que le gratifiquen ciertas actividades que solía hacer o deja algunos hobbies o actividades, pueden ser señales que indiquen que bueno, algo no está funcionando, ¿no? En ese sentido. Y en esos casos, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Lo primero es, yo siempre digo, preguntar con preguntas abiertas, no ser directivos, no juzgar, no opinar, no dar consejos.
y en esas preguntas abiertas que el familiar se pueda expresar con total libertad y observe en nosotros una escucha activa. Una escucha activa es una comunicación receptiva y que en algún momento también podamos apoyarla y lo ha dicho Ana también, estamos en esta acera, nos tenemos que pasar a su acera para poder entender y validar el sufrimiento que están viviendo, para poder ofrecerles un apoyo continuo, ¿no? Si bien hemos detectado que ya hay un riesgo y de hecho si también la persona ha tenido antecedentes, es conveniente que no esté sola, que tenga un acompañamiento de algún familiar o alguien de referencia. Si nunca ha habido en este caso, pues bueno, de alguna manera, claro, si no, no tenemos quizás, ellos ya tienen una formación profesional, por así decirlo, ¿no? Pero intentar dar todo el apoyo posible y si no, pues como decía Juan José, acudir a un profesional porque, claro, nosotros tenemos limitaciones como familiares y el apoyo de un profesional de la salud pues puede ayudar también a ese apoyo que le falta desde otro marco de referencia, ¿no? Y luego principalmente también decías, ¿no?, de qué más no debemos hacer y qué debemos hacer. Quizás también en algún caso si tenemos relación con su círculo social, porque lo decía Juan José, a veces a los familiares no lo expresan, pero sí lo han expresado en su entorno social. Pues podemos preguntar si tenemos acceso, porque también es una vía de información. También lo decía Juan José, yo logré ver el ordenador, a veces el móvil y el ordenador nos pueden dar pistas porque es donde se suelen hacer las búsquedas en el momento de la planificación o ver los métodos que pueda haber. Entonces, bueno, digamos de alguna manera como familia es recabar información y poder ofrecerle apoyo. Sí que es cierto que no ir de policías ni exceso de control, porque eso no es bueno, porque al final lo que hace es que le estresamos más, ¿no?, al familiar, sino intentar pues recabar información para poder darle un apoyo desde otro lado, ¿no? Juanjo, estaba escuchando a Ana que sintió como una despedida por parte de Marina. ¿Tú tuviste una despedida por parte de Nico? No. ¿No sentiste que te daba señales de que...? Nada, estaba... Yo recuerdo esa última vez que lo vi con vida, estaba planchando yo y él se había arreglado para salir con sus amigos, una fiesta en casa de uno de sus amigos y tal. Y bueno, Nico, ya nos vemos mañana, ¿no? ¿Llegarás tarde? Digo, bueno, seguramente, me dijo, ¿no? Tenía 19 años, tampoco le puedo yo decir que a las 10 de casa, ¿no? Y vale, pues nos vemos mañana, vale, pues buenas noches, ¿no? Y hasta mañana. Ya está. Y él se iba, pues bien, tan normal, ¿no? Digamos, yo después intenté averiguar, claro, qué es lo que había ocurrido, porque estaba bien. Él no tuvo un síntoma de despedirse, como muy bien has comentado, Mateo, ¿no?, de regalar cosas y de... No, él seguía siempre igual. Yo digo, esa noche tiene que haber ocurrido algo, ¿no? Dicen que estaba en casa además de unos amigos, que tampoco es que estaban bien, estaban hablando, charlando, animadamente, como siempre. Dicen que se puso serio, se sentó, se levantó, le dijo a la amiga que era la propietaria de la casa, le dijo, mira, me voy para casa porque ya estoy cansado. Eso debían ser sobre las 3 de la madrugada, ¿no? E intentó decir, pero quédate, si aquí estamos aún de marcha, ¿no? Le dijo la amiga, ¿no? No, me voy para casa, ¿no? Y se fue. Y se fue del todo. Yo no sé qué debió de ocurrir, qué pensamientos le debió llegar en esos momentos, qué es lo que relacionó, algo que le hiciera que ese sufrimiento le llegara hasta tal punto de suicidarse, ¿no? Y no lo voy a saber nunca, ¿no? Porque yo he intentado averiguar. De hecho, yo he hecho un curso de prevención del suicidio. A partir de allí me he enterado de muchas cosas que yo, habiéndolos sabido, hubiera podido detectar señales. Es que una de las primeras causas en situaciones así, ¿no?, es el fallecimiento de un familiar. Su madre había fallecido de cáncer hacía un año y medio atrás.
y allí hay algo, su baja autoestima. Pues yo es que no, como no tenía la menor idea de nada, ¿no? Pues para mí, como yo he tenido esa edad y yo he estado lo que se dice depre, estar en mi cuarto pasando de todo, sin querer saber nada, días así, es decir, esas experiencias que yo identificaba, que la había vivido yo, se las transmitía como que él estaba realmente pasando por lo mismo, pues no le daba tampoco una importancia. Entonces, el curso de prevención de suicidio me iluminó mucho, ¿no? Si hubiera tenido esa información básica, me hubiera movido antes. Hubiera hecho otras cosas. No sé si lo hubiera podido evitar, claro, pero me hubiera movido antes, hubiera tenido otro tipo de actitud. Y hablo de información básica, hablo de esas señales, como estaba muy bien comentando Mateo, que te pueden dar muchas pistas. A mí me extrañaba, y yo hubiera insistido más, por ejemplo, ¿por qué en agosto no se fue con sus amigos a Italia, que era el proyecto que tenía? Ha intentado averiguar más hasta qué punto, porque si los otros veranos se había ido con ellos, había hecho el Camino de Santiago, se había ido a Tenerife, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha ocurrido, ¿no? Para eso? Pero claro, no dices, bueno, pues eso es un poco que como él no debe sentirse a gusto, pues, porque a mí, yo lo hacía cuando era adolescente, cuando había un sitio que iban mis amigos y digo, no, a mí no me convence, ya quedaremos para vacaciones, Semana Santa o en Navidades, claro, quizás no digo ego, pero sí basado en lo que uno conoce, lo que ha vivido y que lo ha considerado normal, pero es que no todo es así, ¿no? Y entonces reconozco que si yo... No, y no me siento culpable por eso, curiosamente, porque como no lo sabía, claro. Y en ese sentido no me siento culpable. Has Y eso lo puedo asegurar. Justamente ¿Sabes? eso, Juanjo, Sí, la sí, sí. culpabilidad, Sí. que me imagino que debe ser muy dura. Y te llega en el momento más inesperado, te llega... Antes era mucho más intenso, ¿no? Antes era cada 2 por 3, en cada momento vivías con la culpabilidad, ese peso constante encima, ¿no? De pensar que no habías visto las señales, de cómo no te habías dado Sí, cuenta. de cómo era posible, ¿no? Porque no, es que no entiendes nada, ¿no? Y claro, dices, pues he hecho mal esto, he hecho mal lo otro, he dicho lo que no tenía que decir en un momento determinado, intentar recordar qué es lo que he dicho mal para que él también eso le ayudara. Y dices, no lo recuerdo, pero debo haber dicho algo mal. Es decir, intentas tú mismo llegar a unas conclusiones que pueden ser hasta enfermizas. Claro. ¿Sabes? Y si no recibes ayuda, padres y madres como yo supongo que pueden llegar a ser enfermizas y llegar a transformarse en enfermedades también mentales al cabo del tiempo, claro. Pero, y bueno, y de alguna manera todo eso, todo ese sentimiento te va llegando, de vez en cuando te llega, y no estás pensando, es que te llega porque, claro, tú tienes una vida, tienes unas experiencias vitales con ellos y cualquier circunstancia, por ejemplo, hoy aquí al lado está la avenida Ramón y Cajal. Sí, no estamos lejos. ¿Verdad que sí? Es que está el colegio La Guindalera. Sí, estamos cerca. No es por el colegio, porque iba a otro sitio, pero como a mí se me ha intensificado el dolor, o se me llegó a intensificar más el dolor por el fallecimiento de mi madre, que también falleció mi madre entre medio, o sea que eso... Ojo, madre mía, cuántas sí, pérdidas tan cercanas. Sí, la verdad es que en 3 años, 3, ¿no? 3. Pero con mi mujer habíamos ido a la Seguridad Social por esta calle. Yo al venir ahora aquí de repente me he acordado del viajecito que íbamos a la Seguridad Social, a la calle López de Hoyos, y me he acordado. Y tú no vas pensando que te vas a encontrar ese recuerdo, ¿no? Pues con mi hijo es peor. Mi hijo es un constante. Yo no podía vivir en casa. Al final, poco a poco, sé manejar, ¿no? Y de hecho ahora siento una sensación de que está cerca, ¿no? Y bueno, pero yo me quería ir de Madrid. Es que era insoportable, ¿no? Porque todo te envuelve, pues claro, las vivencias que has tenido. Claro. Y que no quieres pensar, pero te llegan. Y no puedes controlarlas. Pienso también en los amigos que estaban con tu hijo esa noche. Sí, me imagino que lo habrán pasado muy mal. Habrán dicho, si hubiéramos insistido, o sea, no sé, también eso. Con ellos he hablado, los he reunido, he hecho un grupo de WhatsApp de amigos de mi hijo.
de vez en cuando quedamos, de vez en cuando hablamos. Intento hacerles entender que incluso cuando me reuní con ellos en casa, les dije, mirad, yo ya sé, soy el padre de Nico, ¿no? Y sé que es difícil hablar de esto, ¿no? Pero habladlo entre vosotros, ¿no? Si sentís mal, si os sentís, hablarlo y pedid ayuda, ¿no? Porque también sufren, ¿no? Y yo intento tener una relación con ellos de apoyo, de estar cerca, de decirles, ¿sabes? Cualquier cosa estoy, porque además yo les dije, mirad, vosotros tenéis un poquito de mi hijo en cada uno de ellos. Y por lo tanto, sois como mis hijos. Y que me tenéis para lo que queráis, ¿no? Intento apoyarles, ¿no? Y sé que algunos de ellos, pues, lo están llevando mejor, afortunadamente, pero bueno, es algo que queda allí, ¿no? Porque habían amigos, pues, íntimos, importantes, ¿no? Intento, pues eso, haber creado también un poco una red de apoyo con ellos, ¿no? Y yo, pues, de vez en cuando, pues, pregunto cosas por el WhatsApp, intento tener una vinculación, de vez en cuando quedar con ellos. Lo que pasa es que cada uno ya empiezan a desperdigarse, que es normal. Una se ha ido a Suiza a estudiar, la otra a Ámsterdam, la otra a París. Otros están aquí, pero uno, por ejemplo, está, por el tipo está haciendo una formación profesional, se ha ido a 300 kilómetros de aquí a hacer todo lo... que cada uno se van desperdigando. Bueno, pero tenemos un grupo de WhatsApp y de vez en cuando, ¡pum! Tienes ese contacto, ¿sabes? ahí Sí, encendido, y ¿no? siempre, a ver, yo ahora, por ejemplo, hoy o ahora, no siempre estoy así. Es decir, que hoy es el día lágrima fácil, pero muchas veces no, y puedo hablar de otra manera, sin ese punto tan emotivo que hoy, no sé, es que no lo controlas, te llega. Y otros días podría hablar contigo de mi hijo, cómo se suicidó incluso, ¿no? Decirte cómo, y normal, y podrás pensar, qué raro, ¿no? Y yo por dentro Nunca, sé que Juanjo, lo controlo. pensaría. No, pero de alguna manera Pero te entiendo, no te tiene una, ¿sabes? Depende, nos llega, sí, puede ser días peores, días un poquito mejores, y que no se transmiten hacia afuera, ¿no? Sí. Y lo que sí, generalmente, pues bueno, con los hijos, con los amigos de mi hijo, pues siempre hay no hay una situación de transmisión de dolor, ¿no? Sino al revés, de esperanza. De esperanza que, bueno, que les explico un poco de que debió de pasarlo muy mal por su sufrimiento. Les intento explicar lo que he ido aprendiendo en prevención del suicidio, ¿no? De cómo pueden llegar, ¿no? Que ellos no tienen la culpa de nada. Siempre sé los que no tienen la culpa, que esto es algo más complejo que decir la culpa la tiene tal persona. Intento, pues de vez en cuando, lanzarles ese mensaje para que estén reforzados de alguna manera en su autoestima y de que no lleguen a la conclusión de que le fallaron. Porque es que no es que le fallaran. ¿Sabes? Es mucho más complejo y es todo un entorno que tiene que trabajar sobre esas situaciones, ¿no? Es un poco de todo, ¿no? Y espero que, bueno, que eso les permita, pues bueno, que no sentirse con unas sensaciones de culpabilidad tremendas, ¿no? Y eso es lo que procuro, y hablo mucho. Yo yo intento romper también los estigmas. Y a mí me puedes ver hablar con cualquiera, de decir, una persona que acabo de conocer, y que se da circunstancias, no es que vaya yo diciéndolo así, sobre una situación, digo, sí, sé muy bien un poco esos problemas, porque, bueno, mi hijo se suicidó, ¿no? O sea, lo digo, quiero que se visualice lo mejor posible, ¿no? No haciendo ninguna bandera, porque de eso no se puede hacer ninguna bandera, pero no que hay que ocultándolo. hablarlo, exacto, ¿no? Porque yo antes era incapaz. Yo si hubiera sabido esos signos, yo algún día le hubiera preguntado, pero Nico, ¿cómo estás? Yo no te veo muy bien.
Y según como fuera, le hubiera preguntado directamente, ¿has pensado, no sé, en acabar con tu vida? Por ejemplo, ¿no? Es muy duro preguntar eso a alguien, ¿no? Pero le hubiera preguntado de una manera, como decía él, sin juzgar, sin criticar, escuchar, ser empático, decir, estoy aquí si me necesitas, que tenga esa fuerza de decir, vale, está mi padre, en cualquier momento si yo me descontrolo, hará lo posible, ¿no? De hecho, yo lo he puesto en práctica, lo de preguntar a alguien. Yo tengo un amigo que estaba muy mal y yo no sabía qué le pasaba, ¿no? Le dejé hablar. Oye, no te veo muy bien. Y empieza a hablarme, explicarme qué le pasa a estos problemas, que no sé qué. Y digo, caray, no desconocía que tuvieras tantos problemas, ¿no? Ahora voy entendiendo un poco cómo te encuentras con estos estados de ánimos tan bajos, ¿no? Y él seguía y tal, estuvimos un rato, es decir, no puedes decir 4 cosas ya y adiós muy buenas, ¿no? No, Tienes no son que esos 15 aguantar. minutos cada 6 meses, No, desde luego no. en absoluto. Y llegó un momento que yo lo vi muy mal y le pregunté, ¿has pensado, perdona que te haga la pregunta, pero ¿has pensado alguna vez en acabar con tu vida? Y me dijo, sí. Dije, pues quizás deberías de buscar ayuda de un profesional porque, claro, esa situación te puede llevar a situaciones muy dolorosas. Bueno, ya miraré. A cabo de 2 semanas me dice, ya voy al médico, ya he buscado ayuda. Entonces Qué bien, Juanjo. dices, guay, ¿sabes? Sí. Pero claro, hay que también saberlo hacer, Claro. no puedes... Es como bien ha dicho no Mateo, puedes, saber leer las señales y a veces es mejor sí. no hacer si haces mal, ¿no? O sea, es mejor Sí, saber qué sí, hacer y sí, documentarte. sí, Le sí, quería sí, preguntar sí. a Eva, ¿qué tan importante es hacer eso, lo que ha hecho Juanjo? Hablar abiertamente sobre el tema, ponerlo en la palestra. Se puede hablar perfectamente. Es un mito el pensar que si preguntas sobre ello o si hablas sobre ello, pues vas a inducir de algún modo, pero ni muchísimo menos, todo lo contrario. Hay que hablar sobre ello, no pasa nada. Y además lo preguntas y enseguida te dicen, pues sí, alguna vez lo he pensado, y eso también les lleva ya pues un poco como a considerar que hay que tener cuidado sobre eso. O por el contrario, te dicen, no estoy jamás estaría en esa situación porque tal y tal y tal. Te dan una serie de razones por las que puedes valorarlo, ¿no? O sea que sí, hay que tratarlo. Eva, no hemos hablado cómo en tu familia la partida de Justo sacudió a todos, ¿no? Me imagino que fue algo muy duro y tú encima profesional dedicándote a esto, me imagino que... Hay algo importante, que es que él llevaba varios años fuera de España, ¿no? Entonces, eso a mí, al menos en mi caso, fíjate que he estado intentando involucrarme en todo y he participado en todo, pero de alguna manera es como si estuviera de viaje. Personalmente, en mi caso, ¿no? Porque no le veo, ¿no? Pero ha sido algo que sí, que es muy doloroso, que es muy... cuesta mucho y se sienten dolores en el pecho, así que yo nunca los había tenido antes, me acuerdo de aquellos días, ¿no? Sensaciones corporales distintas. En fin, pues es eso, es algo que como arrasa, pues hay que intentar luego poder hacer lo mejor que se pueda con lo arrasado, ¿no? Me imagino, como ha dicho Juanjo, lidiar con la culpa, me imagino que será algo, ¿verdad, Ana? No sé, que en el grupo, en Estela, trabajéis, ¿no? Continuamente, es que es la culpa y todo el rato el pensar... qué le llevó a hacerlo, ¿no? Claro. Es como y sin parar, es como algo obsesivo. El otro día estuve con una superviviente, así que unos años así después, y quedamos, nos vimos, y me dijo, ahora ya más que estar todo el rato pensando en eso, simplemente pues echo de menos a mi madre. Y miro cómo poder vivir sin ella, ¿no? Con ese hueco tan grande que ha dejado en mi vida. Y entonces ahí entendí como que es ya otro momento, ¿no? En el que ya uno no está preguntándose tanto, sino
mirando ver qué hace con todo ese amor, ¿no? Ana, ¿cómo has llevado tu duelo tras la partida de Marina? Pues así, ¿no? O sea, nunca así, que llegas a la normalidad, sino así, por debajo, subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Tienes otra hija? Pues sobreviviendo, sí. ¿Cómo ha llevado la partida Pues de su igual. hermana también? Igual. Me imagino que el impacto es en toda la familia, Sí, ¿no? sí, Y sí, que sí, es, sí. es muy En la duro. familia, sí, los hijos, los hermanos, la familia en general, los amigos. Todo el entorno, es Todo el como decía entorno. Juanjo, o sea, O sea, toca no todo el entorno. somos los padres los únicos. Es una vida diferente, o sea, tu vida es Totalmente. diferente a como era. Estar siempre cansado, agotado. Sí, sí, eso es verdad, es un agotamiento que nos da, ¿verdad? Es porque tu mente está a lo Debe mejor ser, continuamente debe pensando, ser, ¿no? A lo sí, mejor. sí, sí. Estás agotado, sí, porque son emociones tan fuertes que no las controlas y te agotan. Pues como estaban ellos, agotados. No llegamos a ese extremo, por ahora, que nunca se sabe, porque nunca lo sabemos, pero estás agotado, física y mentalmente. Antes de despedirnos, me gustaría, justamente, Eva, has hablado del mito de que hablar sobre suicidio puede inducir al suicidio. Es absolutamente lo contrario. Los estudios dicen que cuanta más oportunidad hay para hablar, se disminuye el riesgo y la angustia de las personas. Tengo varios mitos que me gustaría que entre todos los rompiéramos, ¿no? Y acabáramos con ellos. Otro mito: no lo dice en serio, si lo fuera a hacer de verdad lo haría, lo dice para llamar la atención, ¿no? Esto es un mito, me Es un imagino, mito total. Mateo, que habrás escuchado en algunas oportunidades. Sí, sí, sí. Y ocurre también con más aspectos, como este mito es muy parecido a lo que ocurre en el bullying, de no es nada, son cosas de niños. Es decir, tendemos a normalizar en vez de a entender. Y sí, es un mito, clarísimo, clarísimo. O sea, se deben tomar siempre en serio las manifestaciones de cualquier persona que diga que tiene intención o que lo quiere hacer. Claro. Generalmente lo han intentado antes, no siempre, pero muchas veces cuando lo consuman ha habido unos cuantos previos y verbalizaciones. Entonces, claro. Otro mito: solo chicos con problemas o que sufren rechazo lo hacen. Hemos visto claramente el hijo de Juanjo, Nico, que no sufría esta situación, ¿no? Y puede ser que pase, ¿no, Mateo? Claro, es que tenemos que entender que es una conducta, que no, la causa no es tener un problema, que no tiene por qué haber un problema. Incluso, bueno, en el caso de su hijo, pues que pueda no estar verbalizada o no mostrarse. Y bueno, pues esa parte impulsiva nos lleve a que sin un problema significativo o que nosotros percibamos como significativo, porque también es cierto que cada uno y cada una vamos a percibir el mundo diferente y lo que a nosotros nos puede parecer banal, a la otra persona no. Y es la importancia que tú le des a la vida y pues, no hace falta que haya un problema detrás. Otro mito es que puede pasar mucho en la adolescencia, que lo cuente en secreto a una amiga y le diga a esa amiga que no lo cuente a otra. Y entonces he encontrado una frase en un manual sobre prevención del suicidio que dice: la confianza perdida se puede recuperar, pero la vida no. Entonces es importante, ¿no?, que si alguna amiga, sobre todo en adolescencia, en edades muy jóvenes, ¿no?, que crean que están rompiendo esa confianza de mi amiga, obviamente rómpela, porque les puedes salvar la vida de tu amiga, ¿no?, en un momento dado, ¿verdad, Eva? Sin duda, vamos, y a nosotros como profesionales también nos puede pasar lo mismo, ¿no? Que rompemos esa confianza y somos odiadísimos por la persona que lo ha intentado hacer y que ha puesto la confianza en nosotros. Lo primero de todo es una reacción de odio a nosotros. Pero por supuesto, pero luego más adelante ya no, claro. Claro. ¿Qué fue lo que le pasó a Ana con Marina, ¿no? Que algo le dijo a esa psicóloga que no le quiso, o psiquiatra que no te quiso revelar, ¿no? O sea, es ese punto en el que si la vida está en juego, todo se puede restablecer, pero una vida no se puede recuperar. Después tenemos otro mito 6, al psicólogo, que esta es terrible, claro, que afecta a todas las enfermedades mentales. Al psicólogo o al psiquiatra solo van las personas que tienen enfermedades mentales, ¿no? ¿Tú asientes mucho? Sí, porque recuerdo que una vez mi hijo, cuando decíamos de ir al psicólogo, yo no sé por qué, ni de dónde sacó, de que yo no estoy loco. Digo, pues si no tiene nada que ver. Y le dijimos que esto no tiene nada que ver con ninguna enfermedad, ni... Yo no sé dónde lo sacó eso. Estoy hablando cuando mi mujer aún vivía, ¿eh? Sí.
y yo siempre me he quedado un poco asombrado de dónde sacó esa idea, ¿no? Porque es que además mi mujer iba al psicólogo. Es decir, que... a veces, Juanjo, no sé, corrígeme, Mateo, puede ser de la presión social, de que amigos digan ahí solo sí, a los que están seguro, mal y tal, seguro. ¿no? Muy probablemente. Sí, el estigma que decías también, ¿no? De verte, o también es lo mismo ocurre con las asociaciones, ¿no? No, yo no voy a ir a esa asociación, yo no me veo ahí porque hay una percepción distorsionada del profesional de la salud, de las asociaciones, y no hace falta estar enfermo, en absoluto, claro que no. Este mito séptimo me costó mucho digerirlo y bueno, estaba en el manual de prevención, pero dije, no puede ser que nadie piense así, pero se ve que sí hay gente que piensa así. El suicidio es una decisión libre, cada uno es dueño de su vida. Si alguien desea morir, pues que lo haga. O sea, ¿cómo se puede llegar a pensar así, no? O sea, pero está claro que si está en un manual, habrá gente que lo piense, ¿no? Vamos, que piensen que como es una decisión de vida, pues que la persona es dueña de su vida y tiene derecho a tomar esto. Cuando además hemos dicho que en muchos casos lo que quieren es que pare el sufrimiento, no que acabe su vida, ¿no? Sí, yo creo que ninguno se quiere suicidar, de verdad, ¿eh? Quieren parar de sufrir. O sea, no piensan que se van a morir, sino que, por fin, descanso, ¿no? O sea, pero no en cuestión de descansar, sino por fin estoy tranquilo de verdad, ¿no? De aliviarse del dolor, ¿no? Es que quizás la decisión, claro que es libre, pero porque quizás no tenga las herramientas suficientes. Entonces, como familiares, como sociedad, tenemos que intentar darle esas herramientas para que aprecie más la vida y, digamos, reducir o eliminar ese sufrimiento, y entonces no tome esa decisión. Por decidir, claro, todos somos libres de decidir, pero claro, si no hay esas herramientas, pues ocurre esto, ¿no? Claro. Este mito es peligroso. Cuando una persona mejora, sale del hospital después de un primer intento de suicidio, ya se acabó el peligro. Me imagino que vosotros dos que sois profesionales, que tratáis con personas que a lo mejor han tenido intentos de suicidio y no lo han llevado a cabo, me imagino que el peligro está ahí, ¿no? Es lo que hablábamos, hay que hacer seguimiento, porque, digamos, imaginemos que es como una U invertida, ¿no? Se le da el alta y hay unos meses que todavía es vulnerable a que la vuelta a sus rutinas o al día a día sigue habiendo estresores y la persona puede estar más sensible. Entonces el riesgo está y hay que hacer un acompañamiento, bien familiares y también profesionales, entiendo, lo veo así, ¿no? El último tiene mucho que ver también con la adolescencia, con el bullying, que si se reta a una persona a que se suicide, pues no lo va a hacer, ¿no? Cuando hay estas amenazas, Eva, ¿no? Mucho de odio, ¿no? De pues mátate o cosas así, ¿cómo esa persona puede estar muy afectada por ese comentario, ¿no, Eva? Sin lugar a dudas, por supuesto, claro que sí. Hay que estar muy atento. No somos además iguales en todos los momentos del día. En un momento determinado podemos pensar que lo que nos han dicho no nos afecta, pero sin embargo en la oscuridad de la noche de repente nos pueden empezar ahí a invadir todo tipo de pensamientos negativos que corroboren ello. Eso, o sea que, claro que, y además de hecho hay muchos de las personas que se suicidan han sufrido bullying en el pasado, ¿no? Pues creo que vamos a llegar al final. No sé si alguno queréis hacer algún apunte final antes de despedirnos. Ahí están las cámaras, así que... Pues a mí me gustaría, como profesional, también soy afectado de decirlo. Mi primo se suicidó en 2019. No sabía. En este caso también se llama Nicolás y trabaja en hostelería. Y yo creo que como profesionales necesitamos hacer un esfuerzo por aprender de los familiares cuando nos relatan sucesos como los que hemos visto hoy, y aprender también de los pacientes de sus experiencias negativas sin juzgar a otros profesionales, sino aprendiendo a identificar qué es lo que les ha fallado con esos profesionales para intentar nosotros cubrirlo y cubrir sus necesidades e intentar salirnos, ¿no?, de ese encorsetamiento y adaptarnos a la persona y a su casuística, ¿no?, por así decirlo. Bueno, eso es un poco lo que yo creo que el mensaje que lanzo, Mateo, ¿no?, a los sabía profesionales. que también habías sufrido tan de cerca el suicidio. Pues muchísimas gracias a todos. Eva, ¿querías añadir algo más? No, nada más. Me ha gustado mucho tu comentario. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Eva, gracias, Juanjo, gracias, Mateo, muchas gracias, Ana. De nuevo, os lo decía al principio del debate, que
es especialmente agradecido que estéis aquí dando visibilidad a este tema. Esperemos haber dado herramientas, esperemos haber llegado con esos testimonios y que la gente que necesite ayuda, de verdad, que se acuerde que existe el 024, que es un número gratuito, que es un número confidencial, donde está apareciendo ahora mismo en pantalla. Si vivís en España, si vivís fuera de España, seguramente que vuestros países tendrán un número de ayuda a las personas que tienen pensamientos suicidas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esperamos que este debate haya abierto luz en este tema, que, como he dicho, es tan tabú y a la vez qué tan necesario es que hablemos de esto. Hemos hablado de que la cifra es muy superior, es que ha superado en número a las personas que fallecen de accidentes de tráfico. ¿Cuánto esfuerzo hemos puesto para que la gente mejore su comportamiento vial? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que poner para que acabemos con el suicidio o al menos tengamos esas señales de alerta para que podamos, si no prevenirlo, estar ahí de ayuda y ayudar a esas personas que quieren quitarse la vida? Aprovecho también para deciros que en el canal Vida tenéis mucha más información para que vuestra vida sea cada vez mejor y muchas herramientas que pueden ser muy útiles para el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.